Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ya con la sesión, ¿vale? Que ya son las 6, ya hemos activado esto. Así que nada, bueno, deciros, hoy como sabéis vamos a hacer una sesión, una masterclass un poco hablando de mejores metodologías y como prácticas que podemos utilizar a la hora de hablar de gamificación o de diseñar gamificaciones. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, o sea, lo que vamos a hacer no es centrarnos en gamificación puramente, sino lo que vamos a hacer es ver buenas prácticas o buenas metodologías a la hora de diseñar experiencias lúdicas en entornos de no entretenimiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer un pequeño resumen de todo esto y después al final voy a entrar en el chat que estáis vosotras y voy a intentar responder las preguntas que tengáis. Así que sin ningún problema, yo lo que os diría es, va a ser una sesión bastante densa porque vamos a hacer como una recopilación teórica primero a nivel conceptual para después poderos enseñar una metodología práctica y algún ejemplo de proyecto para que podáis ver cómo se aplica. Así que os diría, id anotando todas las preguntas que os surjan aquí en el chat y al final yo voy a entrar ahí, leer las dudas que han salido y os voy a responder todo esto, ¿vale? Para mí el mejor título de esta sesión es es From Play to Playful Design, porque como he dicho, no nos vamos a centrar solo en gamificación, sino que lo que vamos a hacer es entender bien de dónde viene el nombre de gamificación y bien cuál es la mejor metodología para diseño lúdico, o sea, Playful Design, incluyendo pues gamificación y otras tendencias que ahora se están utilizando cada vez más y que tienen mucha vinculación con la gamificación para poder vosotras tener un criterio a la hora de diseñar una experiencia de estas características y poder decidir si vamos por ahí, vamos un paso al lado, otro paso al lado, pero al final básicamente estaría todo en lo mismo, ¿vale? Así que nada, primero me presento, yo soy Adrià Altarriba y soy ingeniero en el campo de los sistemas interactivos y researcher en el campo de la experiencia de usuario. Empecé haciendo una ingeniería de sistemas interactivos en ENTI, una universidad adjunta a la Universidad de Barcelona. Después empecé a trabajar en Cookiebox, que ahora he visto que en el slide principal salía que estoy trabajando en Cookiebox. No, ahora ya no estoy ahí, pero sí que estuve trabajando ahí una pequeña consultoría de gamificación aquí en Barcelona. Estuve de consultor en gamificación durante un año y medio más o menos. Y después empecé a trabajar en otra consultoría pequeña que se llama Jocs al Sagón, también de consultoría de gamificación, pero también de diseño estratégico, de UX designer y de UX researcher un poco. Y empecé también a colaborar con universidades, como por ejemplo IEBS, donde aún estoy de profesor titular en uno de los módulos de gamificación, y en ENTI, donde hice de colaborador, de profesor colaborador en una asignatura de juegos de mesa. Después hice un posgraduado de filosofía aplicada a la creatividad, como para ir a la raíz de lo que es el ser humano y a partir de ahí poder ampliar nuestros conocimientos para ver qué necesitan, ¿no? Como un poco antes de la psicología, como para entendernos como sociedad, porque creemos que cómo somos como sociedad es súper importante para poder llegar a diseñar cosas que sean significativas para nuestras usuarias. Y después hice un máster en la UOC de UX Design y diseño interactivo y empecé a colaborar con distintas universidades extranjeras escribiendo artículos académicos sobre investigaciones, tanto mías como con otras personas. Y este último año he estado trabajando como UX Researcher puramente en una multinacional del mundo retail y nada, este es un poco mi bagaje, por lo que a mí me gusta definirme o intento ser, ¿no? Una persona que diseña y desarrolla experiencias que hacen que la vida de las personas sea simple y me gusta pensar que también divertida, ¿vale? Así que nada, empezamos ahora sí con diseño lúdico. Lo que vamos a mirar hoy es una visión un poco menos productivista del diseño, o sea, no nos vamos a centrar en explicar una cosa que pueda mejorar la productividad y la eficiencia únicamente, que también es muy importante, pero no solo únicamente, sino que yo entiendo el diseño lúdico como algo que pueda mejorar la vida de las personas, que ayude a solucionar necesidades reales y que haga que la vida sea fácil, como he dicho, y sobre todo también divertida, ¿no? Que nos emerge dentro de las experiencias como para diseñar algo que sea entretenido y así conseguir también resultados, que esto va un poco ligado con el productivismo.
A nivel fácil, el juego en entornos de no entretenimiento. Todos yo creo que más o menos que estamos aquí podemos imaginarnos lo que es, que básicamente escogemos un contexto que no es de juego o que el juego no es el principal objetivo, como por ejemplo podría ser educación, medicina, incluso en el trabajo, recursos humanos, cualquier sitio donde el juego no sea el principal objetivo, y le colocamos elementos de juego. Y aquí lo que hacemos es transformar estas actividades en actividades playful, en actividades lúdicas, que lo que hace es que estemos como con más engagement a la hora de realizar las tareas, y esto hace pues que podamos cumplir mucho más con los objetivos a nivel de usuarias. Pero antes tenemos que hacer un poco de revisión. Vamos a hacer revisión histórica, ¿vale? Para entender si realmente es una tendencia nueva, y también vamos a hacer un poco de revisión conceptual. Primero, como de revisión histórica, ¿no? Hay una cosa que siempre pensamos es, ostras, esto de la gamificación o de los serious games ha nacido ahora y es una cosa que está en auge, pero realmente, si nos vamos a mirar como históricamente qué ha pasado, nos damos cuenta de que el juego ha vivido con nosotros toda la vida y por esto es una cosa que funciona, ¿no? De hecho, el juego se dice que es una de las manifestaciones, como primeras manifestaciones que tenemos como niños. Nosotros cuando nacemos siempre estamos interactuando con objetos, estamos como jugando con ellos, y esto hace que sea un comportamiento como muy básico de la naturaleza humana. Y por eso creemos que el juego ha estado presente en el mundo desde que las sociedades nacieron, ¿no? Desde las sociedades más antiguas. De hecho, Huizinga, en un libro súper interesante, en 1950, ya dijo que podemos decir que el juego fue una parte integrante de la civilización en sus primeras fases. ¿Por qué? Porque la civilización surge con el juego y es juego en sí misma, y esto hace que nunca se separen, ¿no? Nosotros estamos jugando siempre, desde pequeños hacia que somos o que nos morimos, ¿no? En distintos espacios, pero siempre estamos buscando como este juego, no entendiendo el juego como jugar a un juego, sino el juego como de manifestación lúdica que yo tengo con mi entorno. De hecho, vamos a repasar 3 fases. Ya el 16.000 antes de Cristo, el hombre del Paleolítico ya empezaba a crear a través del juego una serie de manifestaciones culturales, y ahí como se iban haciendo más complejas. El derecho, la moral y casi todas las manifestaciones estas, las lúdicas, ¿no? Venía como parte de algún ritual religioso. O sea, en este punto ya se utilizaba el juego para entornos de no entretenimiento. Si nos vamos un poco más adelante, al 4000 antes de Cristo, ya veíamos que aquí ya se empezaba a jugar también con objetos, con tableros, con pelotas e incluso con jabalinas, que ya no solo servían para cazar, sino también para entrenar, por ejemplo, para hacer deporte, etcétera. Y en este punto también es interesante que el juego era como un indicador de poder económico, y esto hacía que las comunidades que jugaban significaba que tenía poder económico y nos servía como poder, como disuasorio para los enemigos. Y si vamos ya más adelante, y como último ya de revisión histórica, que sé que esto se puede hacer un poco pesado, pero es importante saber de dónde veníamos, pues en la Grecia antigua, clarísimo. Ya el juego ya ayudaba al desarrollo físico, a la educación, y ayudaba también como a trabajar la moral de los ciudadanos, y a partir de ahí también se desarrollaba como el espíritu creador y el espíritu, sobre todo, competitivo. Vale. ¿Qué más? Si nos vamos a hoy en día, ¿qué metodologías hay a la hora de aplicar el juego en contextos de no entretenimiento? Tenemos muchas, vamos a repasar unas pocas porque después nos servirá para explicar un poco todo el tema de contexto, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, los serious games, que serían videojuegos o juegos orientados a cosas de no entretenimiento. Por ejemplo, queremos hacer un juego, un videojuego para trabajar las matemáticas, o queremos hacer un juego, un videojuego para que los trabajadores de una empresa se coordinen mejor. Vale, es un juego. Nosotros vamos, jugamos y nos largamos. Por lo tanto, es una esfera cerrada. Creamos un contexto artificial. Creamos un juego, se juega y se termina. Después tenemos la gamificación, que es lo mismo a nivel de elementos de juego para solucionar una necesidad, pero en este caso ya no solo tenemos un contexto, ya no solo tenemos un propósito que va más allá del juego, sino que el contexto
tampoco es artificial. O sea, nosotros lo que intentamos hacer es colocar elementos de juego a la vida real para mejorar estas actividades y hacer que estas actividades o experiencias o lo que sea, tareas, sean como más entretenidas. Y a raíz de ahí, pues conseguir los objetivos o los cambios conductuales. Tenemos, por ejemplo, otras tendencias como los advert games, que no dejaría de ser un serious game, pero adaptado a publicidad, comunicación, marketing, etcétera, pero también estaría en la basante juego. Y tendríamos, por ejemplo, escape rooms, que si son escape rooms puramente lúdicos, serían un juego, pero si ya son escape rooms educativos, cualquier cosa así, ya sería similar a un serious game, pero yo lo que estoy haciendo es jugar en primera persona, pero también entraría dentro del juego. Y tenemos muchos más, pero con estos yo creo que ya podemos empezar de momento, ¿vale? ¿Por qué es interesante hacer esta revisión? Porque partimos de una cosa que es clave a la hora de explicar el playful design, gamificación o cualquier de estas metodologías, que es que cambia el contexto. Tenemos contexto artificial, todo lo que serían juegos, serious games, advert games, escape rooms. Lo que hacemos nosotras como diseñadoras es creamos este contexto, la usuaria va, juega y cuando termina de jugar se marcha. Y después tenemos el contexto real, que sería, por ejemplo, en este caso, gamificación. Lo he puesto en interrogante porque ya veremos qué significa esto, ¿eh? Pero en este caso nosotros lo que queremos no es crear un juego y que la gente juegue y se marche, sino que lo que queremos hacer es modificar las tareas del día a día, las tareas reales, para conseguir cambios conductuales dentro de estas tareas. Y esto lo hacemos a través de elementos de juego también, ¿vale? Esto no significa que unas metodologías u otras sean mejores, simplemente que hay metodologías que van mejor para unas cosas y metodologías que van mejor para otras. Por ejemplo, si nosotros queremos enseñar, yo qué sé, a los países de España, ¿no? A nivel educativo, pues un serious game puede servir para hacer esto porque es una cosa que es así. O sea, no estamos intentando cambiar un conducto, sino que lo que estamos intentando, es que los alumnos aprendan unos conceptos básicos, ¿vale? Pero en el momento que queremos nosotros cambiar una conducta, es verdad, ¿no? Que no tiene sentido generar un contexto artificial porque si no puede pasar que las usuarias entren al contexto artificial, cambien de conducta y después se vayan y su conducta vuelva a cambiar porque su contexto cambia otra vez. En cambio, si nosotros lo que hacemos es modificar el contexto real, lo que va a pasar es que a nivel de aprendizajes dentro del mismo contexto, como el mismo contexto va a perdurar, la conducta también va a perdurar. Entonces, ¿por qué es interesante la gamificación? Por esto, para conseguir cosas que sean de larga duración y que realmente no sean solo contenidos como muy físicos, sino que, o muy tangibles, digamos, sino que es más para ir a cambios más a larga duración o conductuales. Y aquí, ¿dónde está la clave? Pues una cosa que creo que es súper interesante es mirar la etimología de las palabras. Game versus play. Nosotros en español, juego y jugar viene desde la misma base etimológica, que es juego y jugar, viene de la misma palabra. Pero si nos fijamos, en inglés viene de dos palabras distintas, game y play. ¿Esto por qué es interesante? Porque tienen principios distintos y aquí es donde debemos como entrar a saber cómo utilizar cada una de las cosas. Por un lado tenemos game. Game es una estructura cerrada, es un juego, es una estructura artificial, ¿vale? Donde yo voy voluntariamente y tengo unos objetivos y tengo unas reglas y tengo, como decía, una estructura muy clara. En cambio, si me voy a jugar, también es autotélica, tiene valor por sí misma y también es voluntaria, pero tiene una diferencia respecto al juego, que es que no es estructurado. Yo puedo estar jugando sin reglas, pero un juego tiene reglas. No sé si vais cogiendo, ¿eh? Si no, os apuntáis las dudas y al final lo repasamos. Pero básicamente serían estas las diferencias. Juego es estructurado, jugar no es estructurado. Podríamos decir, de hecho, que siempre que estoy en un juego estoy jugando, por eso el círculo rosa más pequeño, pero no siempre que estoy jugando estoy en un juego, por lo que esto me permite tener como esta actitud lúdica dentro de una actividad real, porque no estoy en un juego, pero puedo estar jugando en mi vida real y esto es lo que queremos conseguir con gamificación. Por eso ya veréis después a continuación que a mí me gusta más otro tipo de palabra para definir esto, pero
sería lo mismo, o sea, iríamos en el mismo perfil, ¿vale? Y si volvemos a las metodologías, las que hemos visto antes y he añadido algunas, vemos que la clave para definir todo esto es esto, ¿no? El nivel de estructuración. Los juegos, Serious Games, Escape Rooms, Adventure Games, son muy estructurados, tienen reglas, tienen principio y fin, etcétera, etcétera. Y tenemos lo no estructurado, pasando por el medio, ¿no? Y vemos que esto va relacionado con si es un contexto artificial o es un contexto real. Por un lado, esto teníamos las metodologías de juego y al medio vemos que encontramos la gamificación. La gamificación la he puesto al medio porque sí que yo, tal y como utilizo la gamificación, es súper no estructurada, pero en sus principios, cuando lo definieron, gamificación viene de game. Y lo veis, y al final lo que hacemos nosotros es tender a crear una estructura cerrada con un principio y un final, y por eso lo he puesto en el medio, ¿vale? Porque no es bien un juego, claro que no, pero podría fluctuar. A mí me gusta mucho hablar de otras metodologías que están creciendo actualmente, como por ejemplo el Mindful Gamification, que es como una gamificación más abierta, y después ya vamos a Playification o Playful Design, que son diseños un poco cerrados, pero ya casi no estructurados, y hay una palabra muy interesante que es Playfulness, que, perdón que he pasado de slide, vale, Playfulness, que sería afrontar con una actitud lúdica. O sea, no estamos hablando de una experiencia en sí, sino que lo que estamos hablando es de transformar la realidad para que la usuaria la pueda vivir con una actitud lúdica. Si os fijáis, cuando hablamos de Serious Game, hablamos de una actividad donde la usuaria va y entra y sale. Cuando hablamos de Playfulness, hablamos de cómo la usuaria vive esta actividad, que sería darle la posibilidad a esta usuaria de que viva esta actividad con una actitud lúdica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la gamificación, no? Siempre estamos hablando de gamificación, pues lo que os diré ahora. En este nivel no hace falta que distingáis entre gamificación, playfulness, etcétera. De hecho, yo tampoco me gusta hacerlo, yo creo que es todo lo mismo, pero sí que es importante que entendáis como estos principios para saber cómo hacer una buena gamificación o, en este caso, un playful design divertido, que esté bien y que sirva para cómo dejar esta libertad a las usuarias. Si nos vamos como al inicio de cuando se definió la gamificación de Terding 2010-2011, vemos que la gamificación es el uso de elementos de game design en entornos no lúdicos y que, a diferencia del Serious Games, no solo su propósito va más allá del puro entretenimiento, o sea, no solo su propósito no es solo divertirse, sino que en este caso también su contexto es diferente del contexto de juego porque lo estamos aplicando al contexto real. Pero tenemos un problema con la gamificación antigua, digamos, que es que se están creando cosas muy estructuradas, como os estaba diciendo, y esto hace que pueda tener poca riqueza de juego, ¿vale? Pueda tener poca riqueza de juego porque muchas veces lo habréis escuchado, un concepto que se llama PBL, Points, Badges and Leaderboards, se termina buscando solo elementos de juego que sean de recompensa extrínseca, puntos, medallas, rankings, todo esto, y esto hace que haya poco juego, ¿no? También dicen algunos autores que la gamificación antigua puede ser éticamente cuestionable porque se había transformado como en una cosa súper productivista, de súper eficiencia, que solo se busca como más y más en vez de buscar realmente qué es lo que necesitan las usuarias, que esto es lo que vamos a tratar después, y que puede ser poco relevante porque muchas veces se hacen gamificaciones que no parten de investigaciones, por lo que las usuarias, o sea, no se conocen a las usuarias y se cogen elementos a la babalá, digamos, o si a lo grande y se van colocando ahí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si a mí no me gustara competir y me ponen elementos de juego como medallas, puntos y rankings, pues a mí no me va a gustar esto, por lo que a mí no me va a mejorar mi vida esto y no me va a mejorar mi tarea. Entonces, esto no significa, ni mucho menos, que la gamificación sea mala, para nada. La gamificación es muy buena, la buena gamificación. En este caso, a mí me gusta mucho el concepto de playfulness, pero estaríamos hablando de lo mismo. Por eso digo, en el máster, por ejemplo, de aquí, de IEPS, las asignaturas donde tratamos el tema de gamificación para la práctica, digamos, ya utilizamos esta metodología, que es una metodología que cada vez se utiliza más y nosotros le llamamos gamificación, pero al final es lo mismo, pero
es lo mismo, pero más centrada en el usuario, más rica, con muchos más elementos de juego y muy focalizada en las necesidades y en mejorar la vida de estas usuarias, como hemos dicho. Vale, y ahora diréis, guay, hemos hecho esta revisión, súper, pero ¿cómo lo hacemos, no? Pues lo que os he preparado ahora es un poco la metodología que yo utilizo. Esto no quiere decir que sea el santo grial, esto no lo es. Esto es la metodología que yo utilizo para trabajar y me gusta transmitirla. Está cogida de varias cosas que yo he ido viendo a lo largo de mi vida y es lo que a mí me sirve, pero encontraréis muchísimos autores que utilizan otras metodologías o otras fases. Y no pasa nada. Lo importante de estas sesiones no es recibir lo que está bien o lo que no está bien, sino que podáis tener este punto crítico para decidir vosotras mismas qué es lo que creéis que os funciona mejor o no os funciona mejor, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer cuando creamos una gamificación es definir el reto. Esto puede parecer muy lógico, pero muchas veces no lo hacemos correctamente. Lo que debemos entender primero es qué necesitan nuestras usuarias y esto no se hace desde casa. O sea, lo que tenemos que hacer es ir al contexto. Nosotros, por ejemplo, decimos, vale, yo quiero crear un proyecto para empresas del mundo digital y sus clientes para mejorar sus briefings. Vale, pues lo primero que tengo que entender es qué problema hay ahí. ¿Realmente hay algún problema? Tengo que ir a hacer entrevistas, a hacer etnografías y ya vamos a hablar un poco de estos conceptos si no os suenan, ¿eh? Después, que haremos un repaso de buenas prácticas, pero entender bien cuál es el reto, porque muchas veces, como consultor de gamificación, te viene un cliente y este cliente te pide algo y muchas veces no es lo correcto, ¿no? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es ir ahí, ver qué problema tienen estas personas, qué necesidad y quiénes son y cómo viven y también, pues obviamente, primero, dónde encontrarlos y cómo puedo llegar hasta ellos, ¿no? Una vez tengo este reto bien definido, tengo que observar con ellos en el contexto para entender qué ya es lo que les divierte. Aquí hay un punto interesante que ahora lo vamos a profundizar, pero es nosotros si queremos, clarísimo, nosotros si queremos diseñar algo que produzca diversión a la gente, debemos entender cómo se divierten ellos ya en su día a día, ¿no? Por eso que os decía, imaginaros que hacen un proyecto para mí y a mí no me gustase la fantasía. Y me hacen un proyecto donde estoy en un mundo fantástico, etcétera, etcétera. ¿Vosotros creéis que esto me produciría engagement? Seguro que no. Por lo que tengo que ir ahí al contexto y ver qué les divierte. ¿Qué hacen espontáneamente para divertirse? ¿Qué les divierte? Y si ya en su día a día existen situaciones lúdicas. Y aquí he puesto que observamos, porque muchas veces como diseñadoras pecamos de una cosa, que es mirarlo desde fuera. Y yo creo que diseñar en sí mismo ya, pero sobre todo en diseño lúdico, nosotras debemos estar en el campo, debemos estar trabajando con las usuarias y todo lo que podamos hacer de forma participativa, mejor. Después también ya vais a ver algunas metodologías que nos permitan hacer esto, ¿vale? Lo que decía, lo que tenemos que hacer es buscar cosas que salgan espontáneas. Y aquí me gusta muchísimo un concepto que se llama Play Potentials, ¿vale? Este es un concepto que desarrollaron en la Universidad de Santa Cruz de California. Es de un profesor catalán, digamos, que también es profesor en el módulo, en uno de los módulos del máster de gamificación de IEPS. Y este es un concepto que dice que nosotras, las personas, en cualquier actividad del día, en nuestra vida cotidiana, hacemos cosas que hacen que nos diviertan, pero en situaciones donde el objetivo no es divertirnos y sale espontáneamente. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ducharse. Nosotros cuando nos duchamos lo que queremos es quedar limpios. O sea, no estamos lavando, vale. Pero hay gente que canta en la ducha, ¿no? Cuando hacen esto, el objetivo no es cantar, ni es aprender a cantar, nada de esto. El objetivo es lavarse. Pero para que el momento de lavarse sea más divertido, pues lo que hacen es cantar y esto sale de forma espontánea. ¿Vale? Pues esto sería un play potential, un potencial lúdico, una cosa que nos está dando información sobre qué le gusta y qué no le gusta a esta persona. Tenemos, por ejemplo, si vemos aquí abajo a la izquierda, no sé, yo cuando era pequeño, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, a mí me gustaba mucho el baloncesto, ¿vale?
y tenía que ir a lanzar un papel a la papelera y en vez de lanzarlo normal, lo que hacía era una pelotita y tiraba como si jugara baloncesto. Mi objetivo en este momento era tirar el papel en la papelera, clarísimo. Pero para hacerlo de un modo más divertido, pues me salía esto espontáneamente, ¿vale? Esto sería un play potential. ¿Qué más? Por ejemplo, en el trabajo, pues yo qué sé, es el cumpleaños de alguien, ¿no? Y le regalan algo entre todos. Pues esto sería un play potential que nos está dando información sobre que les gusta cuidar de los demás. Pues lo que tenemos que hacer cuando estamos diseñando es buscar estos play potentials que nacen no solo de las personas, sino de las personas y en el contexto. Pongo un ejemplo, ¿vale? En una escuela, yo quiero diseñar una gamificación para mis niños y niñas, lo que tengo que hacer en este punto es ir a la escuela, si yo soy el profesor o soy un diseñador externo, ir a la escuela y ver qué play potentials hay dentro de la escuela, porque también, imaginaros que los analizáramos los niños uno a uno fuera de la escuela. Fuera de la escuela podría haber algunos play potentials que no nos sirven porque están en otro contexto. Nosotros lo que queremos ver es qué play potentials se repiten dentro de la misma escuela con los niños y niñas que hay ahí. Y esto se puede extrapolar, porque pensaréis, claro, pero esto me da información solo para esta clase. Bueno, hay estudios y podemos generar estudios que se pueda extrapolar a otras clases por rangos de edad, por situación geográfica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues lo que he dicho, tenemos que ir a buscar estos play potentials. O sea, tenemos que ser detectives y lo que tenemos que hacer es ir al contexto y escribir, pam, 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 y hacer una lista hiper larga, como por ejemplo esto, ¿no? Aquí nos ponemos en contexto de que queremos diseñar algo para una reunión de trabajo para mejorar las comunicaciones entre los trabajadores. Pues yo estaría ahí haciendo etnografía, mirando la reunión o incluso participando en la reunión y ir apuntando. Pues he visto que un asistente a la reunión va dibujando todas las cosas que se van diciendo. Súper, ya tengo un play potential. Después he visto que otro asistente a la reunión va reproduciendo las cosas que se van contando como en objetos. Otro play potential. Súper, pues hacemos una lista lo más larga posible utilizando las metodologías que queramos. Y ahora preguntaréis, ¿qué hago? Si ya tengo millones, bueno, millones no hace falta, pero ya tengo centenares de play potentials, ¿qué hago con esto? Porque es una lista infinita y no puedes estar siempre revisando esto a la hora de diseñar. Pues toca clusterizar. Que clusterizar básicamente significa ir como segmentando todo para tener categorías, porque de una lista de 100 play potentials, me lo invento, salga a 4 ítems y estos 4 ítems son los que utilizaremos para trabajar. Yo en este caso utilizo una metodología, un framework que se llama Plex Framework, ¿vale? Que es un framework que divide todo lo que nos gusta a los seres humanos en 22 categorías. O sea, todo lo que nos puede gustar a los seres humanos dividido en 22 categorías. A alguien le gustarán 4, a alguien le gustarán 7, a alguien 14, me lo invento. Pero nos dice como todo lo que nos puede gustar. Vale, pues lo que tenemos que hacer es decir, es ir colocando estos place potentials, ¿vale? Ahora voy a repasar un poco esta lista y así vais a ver un poco cómo podría ser. Aquí tenemos, pues, el encanto, olvidar de lo que nos rodea, pues esto podría ser una cosa que nos gusta o no. El desafío, a probar habilidades de una forma como exigente. También nos puede gustar la competencia, o sea, la competición tanto con uno como con otros. Hay otras categorías, por ejemplo, como el erotismo, ¿no? Tener una experiencia sensual. Tenemos expresión también. ¿Qué más? No sé, tendríamos finalización, tendríamos control, relajación. O sea, tenemos aquí 22 categorías, si os fijáis, son cartas, ¿vale? Y aquí lo que haríamos es, pues iríamos a la libreta y decimos, vale, un asistente a la reunión va dibujando individualmente todas las cosas que van diciendo las otras personas. Vale, ¿qué es esto? Pues repasaríamos como toda esta lista y dirían, vale, pues yo creo que esto puede ser expresión, manifestarse una misma de forma creativa, pues la colocaríamos, ¿vale? Y esto lo podéis hacer pues utilizando papel y lápiz, utilizando tarjetitas y ir clusterizando, posits, podéis utilizar plataformas digitales como Miro, Drive, Excel, lo que queráis. Os puede servir Figma incluso, yo trabajo mucho en Figma, ¿vale? Y veis que esta metodología es interesante, o este framework es interesante porque son cartas, ¿vale? Vosotros si ponéis al Google
Plex Cards, os van a salir estas cartas y os las podéis imprimir y las vais a tener en español y las vais a tener en inglés y creo que en otros idiomas, creo que francés también está y os lo imprimáis. Y esto también nos puede servir para hacer alguna dinámica, ¿vale? Yo esto lo utilizo también para co-crear con usuarias. A veces, si no has podido recopilar muchos Play Potentials por tiempo, por lo que sea, pues haces esta dinámica que básicamente es un eje de puedo, no puedo y en el otro eje quiero, no quiero y haces una entrevista con usuarias y vas lanzando las cartas. Por ejemplo, encanto, olvidar lo que nos rodea. Y dices, vale, dices, esto es una cosa que te gustaría tener en este contexto, que no. Te dice, sí, me gustaría mucho, vale, pues nos colocamos aquí al quiero del eje. Y le dices, ¿y esto es una cosa que crees que puedes tener ahí o crees que no puedes? Y te dice, sí, sí, y es una cosa que seguro que puedo. Pues metes la carta aquí en el eje de quiero, puedo y al final de la sesión a ti te queda un mapa de todo lo que quieren tener, todo lo que no quieren tener y lo que pueden y no pueden. Pues todo lo que esté en el cuadrante de puedo, quiero son cosas que tenemos que intentar meter ahí. Por ejemplo, para deciros una dinámica. ¿Vale? Vale, y ahora diréis, muy bien, ya hemos hecho, teníamos 100 Play Potentials, de todas las categorías estas me han salido 3 o 4 que son las más votadas, pues me quedo con estas 3, por tanto ya sé que estas 3 son las que necesitan mis usuarias. Por ejemplo, pongamos por el caso que nos hemos quedado en expresión, competición y desafío. Vale, perfecto. Pues yo aquí lo que necesito es buscar elementos de juego que respondan a expresión, a competición y a desafío. Y aquí lo que necesitamos hacer es ir al mundo de los juegos y probar. ¿Qué existe en el mundo de los juegos que pueda ayudarme? Y aquí lo que necesitamos es conocer mucho de juegos. Spoiler, no podemos pretender diseñar experiencias lúdicas si no conocemos experiencias lúdicas, igual que no podemos pretender escribir un libro si no sabemos escribir, ¿no? Por lo que yo aquí os recomiendo, jugad muchísimo, tanto a juegos como escape rooms, como gamificaciones, si en algún momento tenéis la oportunidad, leed muchísimo y aquí pues vais llenando vuestra mochila de cosas y herramientas. Y aquí en este momento decís, vale, pues súper, nosotros queremos competición, desafío y expresión, pues qué elementos de juego de los que yo conozco me pueden ayudar a hacer esto. Y aquí ya podemos ir ampliando. Si os fijáis, al principio hablábamos de la antigua gamificación que utilizaba mucho PBL, Points, Badges and Leaderboards. Vale, en este caso ya estáis viendo que lo que vais a diseñar vosotras no va a ser una cosa predefinida, sino que os habréis basado empíricamente en datos de cosas que habéis visto en vuestras usuarias. Por lo tanto, estaréis diseñando una cosa que realmente se adecue a sus necesidades y a sus gustos. Y una vez ya tenemos ya tenemos lo que nos ha salido del mundo de los juegos y sabemos lo que hacer, pues codiseñamos. Como os he dicho antes, yo soy muy partidario de hacer las cosas a nivel participativo, por lo que yo creo que lo mejor es ir al contexto y diseñar con ellas, hacer dinámicas de co-creación. Podéis utilizar Legos, podéis utilizar Sketch and Idea para que vayan dibujando, pero como utilizar lo que ya sabéis que se quiere solucionar, lo que les gusta, los elementos que habéis encontrado e intentar cocinar. Hacer un prototipo, pequeño prototipo con las usuarias, después os lo lleváis vosotros a casa y lo creáis. Y finalmente volvemos con las usuarias y testeamos en el contexto, ¿vale? Esto sería lo ideal. Si no hay tiempo y no hay dinero, pues esta parte, por ejemplo, la podéis hacer vosotras, no hay ningún problema, pero sí que es importante testear, ¿vale? Y aquí tengo un poco metodologías por fases de todo esto que hemos estado hablando para explorar. A mí me gusta muchísimo hacer etnografía, que al final etnografía es estar en el contexto, observar, ver cómo se comportan desde fuera para ver qué está pasando y desde ahí poder sacar pains, o sea, cosas malas que están pasando, poder coger los play potential, etcétera. Hay otra que es cultural probe o sonda cultural en español, que es, por ejemplo, dejas una bustia en un sitio del contexto y te van escribiendo las cosas que les molestan o las cosas que les gustan, etcétera, y a raíz de ahí sacas la información. Hay otra que es etnografía, que es como la etnografía, pero por redes sociales.
Tenemos representación narrada, que esto es una metodología que lo que haces es con las usuarias, les dices que te narren una situación con los problemas que se han podido encontrar, que te vayan contando, o entrevistas con herramientas tangibles, que esto al final es utilizar objetos e ir como a diseñar una dinámica para que te puedan ir contando todo utilizando objetos. Para generar, podemos utilizar también las entrevistas con herramientas tangibles, podemos utilizar Sketch and Idea, que al final es como que te dibujen cómo se imaginan esta solución, Lego Serious Play para construir también, muy interesante. Y para validar tenemos otra vez la etnografía o las sondas culturales para que te vayan contando lo que está pasando mientras utilizan o participan en vuestra experiencia o utilizan vuestros objetos, o hacer un user test, que vayan utilizando o jugando o lo que sea, mientras te van contando, ¿vale? Esto es interesante. Cuando hablamos de gamificación, no solo hablamos de experiencia, como os he dicho, no hablamos de un juego, sino que lo que estamos hablando es de rasgos lúdicos en actividades, por lo que vuestra gamificación se puede basar única y exclusivamente en un objeto, sin reglas ni sin nada, ¿vale? Esto es interesante también de mostrar. Y nada, para terminar como todo esto y hacer una revisión, os voy a mostrar un caso de uso, ¿vale? Hace ya bastantes años, yo como proyecto final de fin de grado de la carrera, diseñé exploré el espacio de diseño de una herramienta lúdica que nos ayudara a empresas del mundo digital y sus clientes como a generar este briefing. Lo que encontramos ahí fue que yo estaba ya trabajando en consultorías y veía que siempre había como problemas a la hora de cuando se pactaban las cosas, tanto de qué se tenía que hacer, qué no, o presupuesto, que al final variaba, porque también los tiempos no eran los mismos para la empresa que para el cliente. Y dije, aquí podemos solucionar algo. Y lo que pensé es, vale, vamos a explorarlo. Os enseño esto, he hecho muchos más proyectos después, pero este lo valoro muchísimo porque fue como mi primer proyecto académico y repasa como todas estas fases que hemos hablado, ¿eh? Y lo que hice, pues aquí fue diseñar una experiencia donde las usuarias entraban en la reunión y iban pasando por todas las fases. Primero planteaban un problema, después miraban a qué target iba definido, después la empresa enseñaba las posibilidades que tenían los clientes y finalmente hablan de presupuesto y tiempos. Y esto se hacía como en pequeñas dinámicas que ayudaba a que tuvieran una actitud lúdica en este contexto. Y finalmente, una cosa de las que encontré que eran como el peor pain de todos fue que en las reuniones muchas veces cuesta hablar y cuesta contar las emociones. Entonces, tú te callas cosas y cuando terminas la reunión no ha quedado las cosas claras. Y diseñé este aparato. Este aparato lo que era, tú tenías unos emojis y ibas colocando el emoji con el que más te sentías representado. Así no tenías que hablar. Cambiaba la luz, emitía un sonido y esto quedaba guardado en una tarjeta SIM que después lo extrapolaba a un Excel y tú podías haber visto qué persona había puesto qué emoción en qué momento. Y esto también te servía a ti para ver qué había pasado en esta reunión y cómo podías mejorar para futuras reuniones, ¿vale? Para diseñar todo esto, primero hice una fase de exploración, como os he contado, y lo que hice fue un desk research súper extenso, que el desk research básicamente es mirar literatura, cosas que ya sabemos, de internet, de cosas que yo había visto, de anotaciones que tenía, etcétera, y de aquí intenté sacar situaciones recurrentes en una sesión de briefing, qué pains principales había, o sea, qué cosas negativas estaban pasando, pero también qué cosas positivas, qué situaciones positivas había sacado o había visto, ¿no? Y también hice literatura de juego. Empecé y fui con expertos del mundo del juego que hace muchos años que se dedican a esto y les pregunté sobre, vale, cosas que me podrían servir, juegos, y empecé pues a jugar mucho y aquí ya obtuve un primer resumen de qué estaba pasando, cuáles eran las necesidades, porque sabía cuáles eran los problemas y qué cosas me podían ayudar a solucionarlas. Y empecé a crear materiales, pues materiales de paints, materiales de palancas, momentos clave, elementos de juego que me podían ayudar. Y ya me fui al contexto en distintas empresas y les pedí que me hicieran una representación teatral de situaciones conflictivas en el contexto. Aquí aumenté este listado de paints, aumenté también el listado de palancas y
empecé a crear el listado de potenciales lúdicos a partir de las cosas que yo veía que me estaban contando. También bueno, coloqué una sonda cultural, esto está mal, no es prueba cultural, perdón, es sonda cultural o cultural probe en inglés. Dejé una sonda cultural en distintas empresas durante una semana y después lo recogí. Esto era un cliente vudú, que lo que hacían las personas de la empresa era colgar las emociones o las cosas que iban sintiendo cuando interactuaban con un cliente, ¿vale? Una cosa que es interesante cuando hacéis una sonda cultural es que puede ser una búsqueda en sí mismo, pero si lo hacéis atractivo es más chulo porque hace que las usuarias, en este caso, interactúen más con ellas, por lo que como más chulo y más entretenido sea, también mejor, igual que la experiencia al final, ¿vale? De aquí saqué el listado de pains, después hice entrevistas semiestructuradas con otras empresas del mundo digital y saqué un journey de un briefing para sacar todas las fases, qué problemas tenían en cada fase y también qué palancas tenían en cada fase, ya ordenado con la información que había sacado anteriormente. Y finalmente hice lo que os he comentado de conversaciones utilizando las formas de juego, utilizando Plex Cards. Y de ahí saqué las experiencias deseables, ampliado todo esto con los Play Potentials que había sacado al principio. Una vez terminado esto, empecé a generar. Y para generar lo que hice fue una sesión de co-creación, ¿vale? Diseñé ahí una hoja como la que veis y lo que tenían que hacer las usuarias era con todo el material que había sacado de paints, palancas y elementos de juego, tenían que ir cogiendo cartas y cosas que yo les había preparado y sacar requerimientos de diseño. Aquí lo que hacían básicamente era, vale, sabemos que este es el problema, sabemos que estas cosas les gustan a las usuarias o no, nos gustan, pues vamos a diseñar. Y empezaron a diseñar cosas y cosas y cosas y a raíz de aquí saqué principios. Pues yo qué sé, igual todos me diseñaron una cosa distinta, pero si tú después las comparas, ves que hay cositas que tienen en común todas las cosas que han diseñado. Pues estas cosas que tienen en común son después lo que yo cojo y me sirve para diseñar. Cuando hacemos una co-creación no significa que todo lo que te diseñen tienes que implementarlo, no, obviamente no, el diseñador o la diseñadora eres tú, pero lo que sí que tienes que hacer es respetar estos principios de diseño porque te van a dar información sobre qué es lo que quieren o no quieren. Y después lo implementé en un prototipo, básicamente, pues diseñé el tablero como de interacción para la reunión y hice aquí pues un prototipo con Arduino para hacer las interacciones. Bueno, esto como curiosidad, pero vosotros no tiene por qué ser digital ni tiene por qué tener tecnología un Playful Design, o sea que al final lo importante es que responda a las necesidades de nuestras usuarias. Y finalmente, pues lo validé. Cogí esta herramienta, la llevé a empresas del mundo digital y les pedí que si cuando tenían una reunión con un cliente lo podían utilizar. Yo me quedé ahí mirando y pues vi, esto funciona, esto no funciona y empecé como a anotarme todas aquellas cosas que creía que estaban fallando o que no interesaban o que no estaban sirviendo. Cogí otra vez el prototipo, rediseñé y ahí ya está. Ya tuve como este artículo como con todos los principios que debería tener esta máquina. Esto no se comercializó porque no era el objetivo, ¿vale? Pero sí que me ha servido a mí después para hacer reuniones con clientes. Y ya está. Hemos estado 44 minutos. Lo siento porque he ido muy rápido, pero es que era una sesión que creo que era muy interesante hacer esta revisión de contexto antes de explicar la metodología y he ido muy rápido porque tiene mucho contenido. Espero que lo hayáis entendido. Así que ahora me voy al chat, ¿vale? Voy leyendo las preguntas que han salido o los comentarios que me queráis hacer y ya está. Y vamos a ir repasándolo, ¿vale? Vale, vale. Voy a ir lo más arriba. Vale, perfecto. Creo que ya lo he encontrado. Genial. Vale, veo que Alba me pregunta si podría repetir cómo se llaman estos 22 frameworks. No es un framework o sea, no son 22 frameworks, sino que es un framework, que al final un framework significa una clasificación, ¿vale? Y se llama Plex Framework, Plex, Plex, ¿vale? Y aquí hay las Plex Cards.
¿vale? Así ya veo que aquí estaba respondido esto. Genial. Vale, habéis dicho, me habéis preguntado otra vez el tema de clusterizar, también Plex Framework. Esto ya veréis que hay distintos autores, por ejemplo, no sé si habéis escuchado hablar de Marczewski, por ejemplo, que tiene otra categorización. A mí me gusta más esta porque la veo mucho más abierta y creo que nos da muchas más opciones a la hora de diseñar una cosa que esté abierta. ¿Vale? Pero hay otras personas, hay otros autores que tienen sus otras metodologías. Vale. Me pregunta Gladys Silva, ¿cuáles software se pueden utilizar para desarrollar los juegos? Para desarrollar juegos hay unos, para trabajar gamificaciones yo te diría que no es muy importante esto. Es decir, muchas veces pecamos de pensar que tenemos que diseñar algo digital y no es lo más importante, sino que lo que tenemos que hacer es entender si necesitamos algo digital o no, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre lo digo esto. No tiene sentido diseñar una cosa digital para personas de 80 años, ¿no? Por ejemplo, por lo que no nos centremos en si es digital o no es digital, sino que tenemos que ir a diseñar algo que realmente sirva a nuestras usuarias. A partir de aquí, te diría que muchísimas, dependiendo de lo que necesites, ¿vale? Yo lo que os digo es, yo me llamo, bueno, ya lo he dicho antes, pero me llamo Adrià Altarriba, si queréis me podéis seguir en LinkedIn y si alguien tiene una duda me podéis escribir y yo os lo contesto, focalizándonos en lo que realmente necesitáis, ¿vale? Porque no sé si te voy a ayudar ahora. Me preguntas, Arline, si esta metodología que usé es la IBD. No sé a qué te refieres bien. O sea que si quieres especificar, te lo contesto más abajo, ¿vale? Vale, dices, Marc, ¿en qué partes de un producto te centrarías para gamificarlas? ¿En las que los usuarios sufren más o en las que les gustan más? Yo creo que al final, si puedes, en todas. Si tienes un producto en la que puedes ir poniendo interacciones lúdicas en todos los sitios, pues mejor. Si no puedes, en las que sufren más, obviamente, porque al final es lo que necesitamos, ¿no? Como mejorar esta calidad de vida de las personas en estos productos para que después puedan interaccionar de una forma mejor. ¿Podrías decirnos algunos libros para introducirnos en el tema? Sobre todo, más que libros, yo os puedo recomendar, bueno, libros también hay algunos. Mira, hay un libro que se llama The Innovation in Education, que es un libro muy interesante, que sí que habla de educación, pero sobre todo habla de estos conceptos, ¿vale? Después, os puedo recomendar artículos académicos. Si buscáis Sebastián de Terding al Google Scholar, vais a encontrar. Si buscáis los de la metodología del Play Potential, si buscáis Chasing Play Potentials, o sea cazando a potenciales lúdicos, también vais a encontrar. Estas dos son muy interesantes. Si necesitas más, lo dicho, también me puedes escribir por LinkedIn y os comento, ¿vale? ¿Qué más? Sí, vale, me dice Alba, ¿podrías decirnos algún ejemplo adicional en educación, por ejemplo, de gamificación sin incurrir en el PBL? La verdad es que aquí está un poco complicado. Yo, la mayoría de cosas que he visto a nivel educativo tienen bastante o pueden tener una parte de PBL, pero si os fijáis, por ejemplo, hay una experiencia que me gustó mucho a mí en mis principios que se llama zombiología, que es una metodología, es una experiencia gamificada que tiene PBL, pero tiene muchas otras cosas. Pues esto yo creo que podría ser una buena experiencia como para mirar, ¿vale? Vale. Vale, ahora veo a Arline que me dices investigación basada en el diseño. Perdón, es que yo siempre lo menciono en inglés, que es RTD, es Research Through Design. Correcto, sí, Arline es esto. Es como vincular al Research Through Design con Playful Design. Pero sí, totalmente. Y dentro del Research Through Design
como vinculándolo con el PD, que es Participatory Design, pero sí iríamos por aquí. O sea que súper, súper bien que haya salido esto. Vale, y veo que me pides, Alejandro, cuál es mi Instagram. Mi Instagram es aaltarribab. Lo único que ya os digo que ahí no cuelgo muchas cosas de trabajo, así que bueno, sí, en LinkedIn seguramente estaré un poco más activo. Vale, y veo que, bueno, que me estáis dando las gracias. Nada, gracias a vosotras. Ha sido un placer y espero que os haya servido. Espero que os haya servido y lo he dicho, yo no tengo ningún problema en contestar a nadie si tiene dudas, o sea que podéis escribirme. Vale, y veo, ¿conoces casos de gamificación aplicada a la participación ciudadana? Es decir, en instituciones, por ejemplo. Vale, mira, aquí tengo, esto tampoco no conozco casos prácticos aquí, pero sí que es verdad que yo hace un par de años estuve haciendo una investigación sobre cómo diseñar smart cities del futuro sin que solo respondiera a productividad y eficiencia. Este artículo lo podéis encontrar también en Google Scholar. Yo creo que si buscáis mi nombre en Google Scholar lo vais a poder encontrar, ¿vale? Ahí hablo de cómo hacer tecnologías emergentes e interactivas en la ciudad, tanto para que la gente esté más en la calle como para que interaccionen entre sí. Es un poco distinto, pero creo que ahí puedes sacar cosillas. Y mi perfil de LinkedIn, pues si pones mi nombre, yo creo que me vas a encontrar, que es Adrià, y Altarriba se escribe Altarriba, ¿vale? Y exacto, Jorge, el libro que recomendé, Innovation in Education, que es, sí, que este está bastante bien. Y después también, como recomendación, no sé el título del libro ahora porque no me viene en la cabeza, pero hay un autor que me gusta mucho que es de Málaga, se llama Miguel Sicart, Miguel Sicart, ¿vale? Que esta persona también habla mucho de estos temas. Y otra autora que es profesora en la Universidad de Madrid se llama Elena Márquez y tiene un artículo académico que se llama Playification. Y ahí también hay cosas interesantes. ¿Y alguna recomendación de juegos para conocer cómo se implementan? Mira, pues lo mismo que he dicho ahora. Si vosotros buscáis Playification de Elena Márquez, ahí vais a ver una gamificación que está súper interesante. Bueno, playificación, pero ya vamos por ahí, que está súper interesante de cómo aplicar esto. Ahí vais a poder ver. Ahora dices, Valerio, si todo se puede gamificar, yo directamente entiendo que sí. No sé si gamificar es la palabra, porque es lo que os he dicho antes, gamificar en sus inicios, la palabra nace de game y game es estructurado y no todo se puede estructurar, pero sí que se puede afrontar todo con una actitud lúdica, no tengo ninguna duda. Y Francesc, me dices, ¿recomiendas la gamificación de una app que ya está accesible? Sí, sí, segurísimo. Es que la gamificación, al final, no es una cosa, o sea, cuando tú hablas de gamificación, no tiene que ser una cosa súper súper grande, o sea, pueden ser detallitos. Por ejemplo, había una plataforma que era como Slack, no recuerdo si era Slack o era otra, pero que lo que tenía era que tú, cuando un compañero de trabajo había hecho una cosa que te gustaba, que te molaba, le podías mandar una hamburguesa, por ejemplo, ¿vale? Pues esto es una tontería, pero esto ya hacía que los trabajadores se unieran entre sí y al final de la semana, pues el que tuviera más hamburguesas, X, ¿no? Vale, pues esto en sí mismo ya es un elemento lúdico. No se tiene que pensar muy a lo grande tampoco, sino que ir a ver qué cosillas podemos hacer para mejorar. Y David, sí, exacto, Play Matters de Sicart. Correcto, correcto, correcto. Am, exacto, sí, 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 correcto, Jorge, correcto. Y tiene algunas más, el Miguel Sicart, o sea que es una persona que podéis mirar. Y después es que tengo otro que no me está viniendo a la cabeza que me gustaría compartiros, pero ahora no me sale, o sea que
Bueno, de momento yo creo que con esto es interesante. Vale, y ya veo que ya no están saliendo más preguntas, así que nada, que por mi parte ha sido un placer. Muchas gracias por asistir a esta sesión, espero que os haya servido. Y lo dicho, si necesitáis cualquier cosa, pues me contactáis y hablamos, ¿vale?